Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Luis Antonio López Chacón. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial en semipresencial. Esta es para la materia de Estadística Inferencial 1. Esta materia la imparte el docente Juan José Rosario Morales Ibarra. En la unidad 4 vemos el primer tema de estimaciones y tamaño de la muestra. Subtema 7.2, estimación de la proporción de una población. Vemos algunos objetivos. Objetivo número uno dice entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Punto número dos, utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Punto número tres, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Definiciones. La definición de estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, por lo que no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 alfa, 1 menos alfa, de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimaciones se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Definiciones. Las opiniones más comunes para el nivel de confianza son las siguientes. El 90% equivale que con el 0.10 del nivel de significancia. En este caso se denota como lo que es alfa. 95% es el 0.05 del nivel de significancia. Del 99% es el 0.01 del nivel de significancia. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión que refleja en el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada como el nivel de confianza. Ok, dice interpretación de intervalo de confianza, ejemplo del 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado, y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional, que sería P. Definiciones. También tenemos otras definiciones aquí. En el caso del valor crítico, es un número en línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de construir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Ok. Cuando se utiliza los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denota como en la letra E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error E también se llama error máximo en la estimación y se calcula se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de proporciones muestrales. Aunque teniendo en cuenta estas definiciones y estos pequeños ejemplos, vamos ahora sí que con un problema práctico en selección de género. Dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método STARS diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña
Realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de las cuales 525 nacieron niñas. Tenemos cuatro incisos, la cual el primer inciso dice: ¿cuál es el mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Ok, eso básicamente lo podemos sacar, pues, lo que sería operación, una pequeña operación, entre los bebés que nacieron niñas, que son 525, dividido entre las 574, que es la población en general de los bebés. Eso nos da un resultado del 91.46%. En este caso, ese sería lo que es la proporción poblacional de las niñas nacidas, niñas, ojo, niñas, nacidas de los padres que usaron este programa. Ahora B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT. Ok, abrimos lo que es el Minitab. Vamos a lo que es estadística, estadística básica, y nos vamos a lo que es proporción. Aquí en proporción, datos resumidos y número de eventos. El de eventos viene siendo el número, cantidad de niñas, que son los 525, y el número de ensayos, que es el número de bebés nacidos, que son 574. Estamos en aceptar. Ah, nos pide que sea el 95% de confianza. Un intervalo de confianza del 95%. Vemos efectivamente que sí, el nivel de confianza es 95%. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos que esta estadística descriptiva, tenemos el número de la muestra, el número de eventos, que es de éxito, que fueron niñas, la muestra que es del 91.46, muestra poblacional, que viene siendo, pues, la que hicimos hace poco, con una operación de división. Y tenemos el intervalo de confianza, que recordemos que se abrevia como IC. El intervalo de confianza que pusimos del 95% para la población, proporción, perdón, la proporción. Es del el 88.91% al 93.54%, exactamente. Está entre esos valores, ese rango. Entonces, a ver, entonces, dice que ya respondimos lo que es el inciso B, que es para construir lo que es un intervalo de confianza. Ahora, calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok. Vamos a estadística, vamos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Y aquí vamos a dar lo que es proporción binomial. Proporción binomial, nos está pidiendo que recordemos que era los 91.46, que en este caso sería punto 914. Vamos a calcular el margen de error. Aquí el tamaño de la muestra, que son, al parecer, es 574. El tamaño de la muestra. Damos en aceptar. Aquí está. Los resultados son el margen de error límite inferior. Tenemos como límite inferior el 2.59%, y el margen de límite de error, pero superior, viene siendo el 2.16%, respondiendo a esta pregunta.
Ahora, vamos con el inciso D, que dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1%, al nivel de confianza del 95%. Ok, vamos igual manera, podemos poner control E para poder volver a hacer a regresar lo que hicimos por último, o vamos a la ruta estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la población. Ok, vamos a estimar el tamaño de la muestra dice margen de error para los intervalos de confianza del margen de error para el nivel de confianza del 1%, en este caso sería 0.01. Nuestro nivel de confianza dice que sí, sigue siendo el 95%. Vamos a aceptar, aceptar. En este caso tenemos aquí lo que requiere la inciso D es que el margen de error sea de un 1%. Para que sea un 1% y a la misma vez que tenga un nivel de confianza, quiere saber cuál sería la muestra, la poblacional. Entonces, lo que es la proporción poblacional. Entonces, para eso, para tener un margen de error de 1%, tenemos que tener un tamaño de la muestra de 3.356 bebés que tomaron este método SORT. Entonces, con esto concluimos con este ejercicio y podemos pasar a el siguiente ejercicio, que también viene siendo similar. Va siendo similar, igual lo vamos a hacer lo siguiente. Dice, en Genetics Institute realizó una prueba clínica del método SORT diseñado para incrementar la población de concebir un niño. Aquí cambió. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que usaron este método SORT, de los cuales 127 nacieron niños. Vamos a ver las siguientes incisos que nos está pidiendo. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método SORT? Ok, igual nos repite la misma pregunta, básicamente. Le hacemos lo mismo de 152. Bueno, de 127 lo dividimos entre 152. Igual lo podemos hacer en la calculadora o directamente lo hacemos en Minitab, en el programa Minitab. Borramos estos datos, organizar uno nuevo. Usted lo hacemos. Estadística básica. Aquí está. Proporción. Datos resumidos. Cambiamos los datos. Aquí el tamaño de eventos es de 127 y el número de ensayos es 152, que el tamaño. Ok, damos a aceptar. Y prácticamente el primer inciso, que es la A, que dice cuál es la mejor estimación puntual de la población poblacional de niños nacidos, es de 83.55%. Igual lo pudimos hacer con la calculadora. Ahora, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que usaron el método XOR. Básicamente aquí también ya nos da el intervalo de confianza del 95%. Está entre los 76.80% a los 99.06% el intervalo de confianza. Que esto básicamente quiere decir que si agarramos una muestra de cualquier tamaño eh, y lo hacemos repetidamente, el 95% de las veces que salga este tipo de pruebas, va a estar entre esta cantidad de intervalo de la muestra proporcional, perdón, de la muestra proporcional va a estar en estos porcentajes, entre los 76.80 y los 89.6%. En este caso nos salió el 83.55%. Como podemos ver, está dentro de este rango. Entonces, por lo tanto, pues es verídico, es aceptable. Vamos en el inciso C. Calcule el margen de error E,
que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, vamos a estadísticas, estadística básica. Ah, perdón, vamos a la potencia y tamaño de la muestra, tamaño de muestra para estimación, proporción binomial, exactamente. Y aquí ponemos lo que nos dio la proporción poblacional. En este caso fue el punto 835. Ok, quisimos estimar el tamaño de la muestra. Dice el margen de error para los intervalos de confianza. Bueno, aquí vamos a estimar margen de error E a un 95%. El tamaño de la muestra fue diferente, fue de 152 del 95%, exactamente. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es el margen de error. El margen de error corresponde a los niveles de confianza del 95%. Está en el límite inferior del 6.8, bueno, 87%, y el límite superior está entre 5.52%. Eso tenemos. Aquí básicamente tenemos una campana de Gauss donde tenemos el límite inferior, o sea, hacia lo que es la izquierda, y el límite superior a lo que es la derecha. Eh, pues vamos con el siguiente inciso, el último. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 85%. El margen de error 2% a un nivel de confianza del 99%. Ok, ahí sí cambió. Vamos a calcularlo. Estimar el tamaño de la muestra. Margen de error para los intervalos de confianza. Aquí va a ser del 0.02%. Opciones. El nivel de confianza se eleva a los 99%. Aceptar. Aceptar. Ok. El tamaño de la muestra proporcional para que tenga un margen de error del 2% debe de ser de 2.491 bebés nacidos que los padres pues tomaron este método de XOR. Entonces, pues ya con esto concluimos este último ejercicio sobre la estimación de proporción de una población. Nos podemos pasar al siguiente tema. Pasamos al siguiente subtema, que es el 7.3, estimación de la media poblacional cuando la definición estándar poblacional es conocida. Definiciones. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las mediciones muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Aquí, teniendo en cuenta esto, ya podemos pasar al siguiente ejercicio. Ejemplo de pesos de hombre. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviaciones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n, que es la muestra, es de 40 y la media muestral es de 172.55 libras. Investigadores realizan por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por las 26 libras. Dice el inciso A. Calcule la mejor estimación puntual de pesos medio de la población de todos los hombres. Ok, como ya habíamos mencionado, la mejor estimación puntual pues, ahora sí que de toda la población viene siendo la media de muestral. En este caso viene siendo de 172.55, que es la mejor estimación puntual. Como ya hemos mencionado, aquí arriba lo dicta. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces, pues, en resumen, ya está respondido lo que es el inciso A. El inciso B. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres.
Bueno, abrimos lo que es el Minitab. Vamos a estadística básica, lo que es Z de una muestra. Aquí vamos donde dice datos resumidos y vamos a poner el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra vemos que es el 40. Medio de la muestra, media muestral es el 172.55. Deviación estándar conocida. La deviación estándar conocida poblacional viene siendo el 26 libras. 26 libras. Ok, aquí no vamos a mover nada porque no estamos metiendo con hipótesis, entonces lo vamos a aceptar. Ah, dice que sea con un intervalo de confianza del 95%. Vamos en opciones. Aquí por default está el 95% del nivel de confianza, entonces vamos a aceptar. Aceptar. Y aquí prácticamente está nuestra respuesta. El interdeviación, a ver, aquí está. El intervalo de confianza está entre los 164.49 a 180.61. Eso quiere decir que si hacemos, en pocas palabras, si hacemos un tamaño de 100, 100 muestras, el 95% va a estar entre el 164.49 y 180.61. Es por eso que nuestra media muestral está entre esos intervalos. Aquí nuestra media es de 172.55. Entonces, básicamente, eso es nuestro intervalo de confianza, nuestro rango. Entre esos límite inferior y límite superior. Ok. C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. En estadística, vamos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Y vamos a lo que es la media. Ok, la desviación estándar viene siendo el 26. Eh, Aquí tenemos dos opciones, estimar tamaño de la muestra y estimar margen de error. Vamos a poner estimación también, tamaño de la muestra. Aquí tenemos el margen de error para los intervalos de confianza, que viene siendo el margen de error 5%. Y un nivel de confianza del 95%. Ya está por default el 95%. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Ok, dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población, ok, del 26 a un nivel de confianza del 95. Para que esto sea así, de nuestro margen de error sea del 5%, tenemos que tener un tamaño de la muestra del 107, pues, total de hombres, para poder tener un margen de error del 5%. Eh, pues, ahora sí que a un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos que tener en cuenta que el nivel de confianza eh, no se suma con el margen de error. Aquí el nivel de confianza va vinculado con el nivel de significancia, que viene siendo el 0.05 o el 5%. No tiene que ver con el margen de error. Bueno, respecto a lo que es eh, el margen de error que nos salió en la anterior con la media poblacional de 172.55 fue de 4.11 y aquí fue de 5. O sea, aquí lo editamos, aquí exigimos un 5% de margen de error, pero aquí ya con la media muestral de total de los hombres, eh, pues fue de 4.11, entonces, por ciento. Entonces ahí cambió la diferencia. Con eso concluimos con este pequeño ejercicio. Nos pasamos al siguiente ejercicio sobre estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar poblacional es conocida. Ok, dice ejercicios, conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos
que incluye hombres y mujeres. Y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitros de cada persona. La media muestral es 4,63. La desviación estándar poblacional para los conteos de los glóbulos rojos es de 0,54. Y se calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo glóbulos rojos de adultos. Aquí en el inciso A, pues básicamente la mejor estimación puntual de la media de, pues, todos los adultos viene siendo la media muestral, que es el 4,63. Ok, básicamente ya está resuelto lo que es inciso A. Vamos a lo que es inciso B. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, vamos al Minitab. Borramos los datos que ya hemos hecho. Vamos a estadística. Estadística básica y Z de una muestra. De igual manera borramos los datos. Y aquí vamos a poner datos resumidos, porque en la primera una más muestras en cada una de las columnas. Pues básicamente tenemos que tenerlas aquí en columnas con los datos insertados, pero pues para hacerlo más fácil y rápido va a ser datos resumidos. Tamaño de la muestra, pues va a ser pues 50 adultos. Aquí está, 50 adultos. Media de la muestra, aquí la media muestral viene siendo 4,63. Desviación estándar conocida es de 0,54 y con un nivel de confianza del 99%. Vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí el intervalo de confianza está entre el 4,43 y el 4,82. Es por ello que nuestra media muestral es de 4,63. Está entre ese rango, entre el mínimo y el máximo. Eso quiere decir que si hacemos varias muestras sobre cierto término de, de- de población, este, el 99% va a estar entre esos límites, tanto inferior como superior, ese rango. Eh, pues ya respondimos lo que es el inciso B. Aquí ya tenemos nuestros intervalos de confianza. Dice, ahora vamos con el inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0,25%. La desviación estándar de la población es de 0,54 a un nivel de confianza del 99. Entonces, vamos a lo que es estadística, potencia y tamaño de la muestra para la estimación y media de la muestra. Sí, media de la muestra. División estándar. Aquí la división estándar es de 0,54, el mismo. Vamos a estimar el tamaño de la muestra eh, con un margen de error de 0,25. 0,25. Y la división estándar de la población a un nivel de confianza de 99. Opciones. Vamos a cambiarla aquí al nivel de confianza del 99. Vamos a aceptar y aceptar. Ok. Para tener un margen de error del 0,25%, tenemos que tener un tamaño de muestra de 35 adultos a comparación con el tamaño de la muestra anterior, que fue de 50. Aquí tuvimos lo que es un margen de error mínimo, que viene siendo el error estándar, la media es 0,0, bueno, en porcentaje viene siendo 7,64%. Entonces, para tener, ahora sí que mayor margen de error que es, pero menor margen de error que es el 0,25, bueno, mayor margen de error, tendría que tener, sí,
es mayor el margen de error, aquí es de 25% y aquí es de 7%. O sea, entre menos cantidad de adultos vamos a tener un mayor margen de error, entre menor cantidad de adultos. Entre más cantidad de adultos vamos a tener un menos porcentaje de error. Entonces, con esto podemos concluir este ejercicio. Y último, sobre este subtema. Pasamos al siguiente. 7.4. Estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar poblacional, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumple con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución TED-Student desarrollada por William Joseph. Joseph era un empleado de cervecería de Unix Branch Green que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Joseph publicó bajo el pseudónimo de Students. Es por eso que se llama T de Students. El número de grado de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en un número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de datos. El número de grado de libertad suele abreviarse como GL. Ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así, pues bueno, 800 entre 10 son 80. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decidimos que existen 9 grados de libertad disponibles, lo cual se escribe como un n-1. Propiedades de distribución TED-Student. La distribución de TED-Student es diferente para distintos tamaños de muestra. 2. La distribución T-de-Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribución más amplias, de lo que se espera con muchas muestras pequeñas. Con muestras pequeñas, con lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T-de-Student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T-de-Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que tiene la desviación estándar es igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución de T-de-Student se acerca más a la distribución normal estándar. Ahora, aquí tenemos unas pequeñas elecciones entre cuál distribución escoger, si la Z o la T, si la distribución normal o la T de Student. Ahora, utiliza distribución normal cuando la desviación estándar poblacional eh, es conocida y la población de la población es distribuida normalmente. También podemos utilizarlo cuando la distribución estándar poblacional IN sea mayor a 30. Ahora, utilice la distribución normal T students cuando la división estándar es desconocida y la población es distribuida normalmente. O igual podemos usarlo cuando la división estándar es desconocida y n sea mayor a 30. Teniendo en cuenta eso, ya podemos pasar a un pequeño ejemplo sobre peso de basura. Dice, el conjunto de datos
En el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de la muestra de 62 hogares. A. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de basuras desechadas por los hogares. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, procedemos a hacer el ejercicio en el Minitab. Lo abrimos. Aquí ya tenemos los 62 datos cargados y procedemos a hacer el ejercicio. Vamos a estadística, estadística básica, ah, y vamos a test de una muestra. Ok, aquí tenemos lo de la columna. Ponemos los datos, doble clic y vamos a ver si el nivel de confianza. Ok. El inciso A, ahorita lo resolvemos, porque al momento que resolvemos el inciso B, sobre el intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por hogares, al momento que hacemos el intervalo de confianza nos está dando lo que es la mejor estimación puntual sobre el peso de medio de la población. Vamos a aceptar, y acá efectivamente nos está dando lo que es la media poblacional, que es el 27.44. La media poblacional es la mejor estimación sobre la población, ahora sí que total, pues poblacional, la, la mejor estimación puntual, como lo menciona acá arriba. Entonces, acá arriba dice que la mejor muestra es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces, la mejor, la mejor es la media poblacional, 27.44. Ok, el intervalo de confianza del 95%, aquí lo tenemos, intervalo de confianza del 95% para la media poblacional es de 24, como mínimo 24.28 y máximo de 30.60. Es por eso que nuestra media poblacional es de 27.44 en estos datos. O sea, está entre el límite inferior y el límite superior. O también lo podemos ver de la siguiente manera, como una campana de Gauss, que tenemos hacia la izquierda como este límite inferior, lo vuelvo a repetir, y hacia la derecha como límite superior. Ok, ahora ya respondimos las dos primeras incisos, vamos a lo que es inciso C. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a nivel de confianza del 95%. Vamos al Minitab. Aquí está. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para la estimación, y aquí lo dejamos en media normal. La desviación estándar es de 13.65 y vamos a ver el tamaño de la muestra con un margen de error del 3%. Vamos a poner con un nivel de confianza en el 95%. Ok, ya nos dio los resultados. Aquí con un margen de error del 3% y con una desviación estándar de la población del 13.65%, de 65, perdón, libras, debe tener un tamaño de la muestra de 82 casas. Es decir, de 82 casas hay que tener
ahora sí que el peso en libras para tener un margen de error del 3%, a comparación como tuvimos acá arriba. El margen de error de la media es de 1.58 en 62 casas, pero aquí es de 82 casas, un margen de error del 3%. Con esto concluimos en este pequeño ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de peso al nacer. Una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3103 grados y una desviación estándar de 696 grados. Dice acá, calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de pesos de los bebés al nacer. B. Construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La división estándar de la población es de 465 gramos al nivel de confianza del 95%. Ok. Aquí, pues, la mejor estimación puntual para el medio de la población es la media de, en este caso sería 3103 gramos, lo que es la media poblacional. Este, entonces, entonces vamos al siguiente inciso. Construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Ok, ahora procedemos a abrir el Minitab, un nuevo Minitab. Recuerden que estamos usando el test de Students. Vamos a lo que es estadística. Estadística básica, test de una muestra y nos vamos a datos resumidos. Tamaño de la muestra, recordemos que una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés. 186 bebés. La media de la muestra, pues como acabamos de decir, la media de la muestra es de 3103 gramos. Eh, Desviación estándar es de 696. Y por lo tanto ahí lo dejamos porque lo que es la prueba de hipótesis todavía no entramos a ese tema. Estamos a un nivel de confianza del 95%. Ya está por default, así que damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que es el intervalo de confianza del 95%, que está entre los 3002.3 y los 3203.7. Es por eso que nuestra medida muestral es de 3103, o sea, está dentro del rango. Como hemos venido diciendo, nuestro intervalo de confianza, si agarramos un X tamaño de muestras, pues el 95% de ellos va a estar entre esos rangos, entre el mínimo y el máximo. También nuestro error de estándar de la media es de 51%. Eh, entonces, bueno, la eh, desviación estándar y nuestro tamaño de la muestra y también de la media. Esos son datos que ya ingresamos. Vamos a lo que es el inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La división estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Que vamos a lo que es estadística, potencia y tamaño de la muestra de estimación y la dejamos en media normal, ya que lo que queremos es a través de lo que es el tamaño de la muestra, vamos a través de la división estándar, que viene siendo 465, y vamos a saber el tamaño del tamaño de la muestra, que viene siendo
Error del margen en los intervalos, el 10%. Un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí para tener un margen de error del 10%, nuestro tamaño de la muestra poblacional debe de ser de 8.309 eh, bebés en este caso, ya que dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10%. La versión estándar de población, el grado nivel de confianza. Exactamente. Para tener un 10% de margen de error. Aquí pues tenemos un 51% de margen de error. Es demasiado elevado, entonces por lo tanto, pues nuestro tamaño de la muestra es de 186 bebés. Para que tengamos un 10% del margen de error, tenemos que tener un tamaño de muestra de 8.309. Es por ello que entre más cantidad de bebés, menos margen de error. Eh, pues con esto podemos concluir este tema. Entonces, lo aprendido en esta estimación de la media poblacional, cuando la desviación estándar es desconocida, pues se usa lo que es el test de students. Siempre se usa ese método. Cuando es conocida, en este caso se usa lo que es la prueba de normalidad, Z, que lo conocemos como Z. Ahora, la mejor estimación puntual de la media poblacional, pues aquí básicamente no los dice. Es la media muestral. Entonces, es por ello que hemos optado por poner el 3.103 gramos. Entonces, pues es todo. Pasamos al siguiente subtema. 7.5. Estimación de varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalo de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. Hay tres propiedades. La primera es la distribución de chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y la de test students. Conforme aumenta el grado de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grado de libertad y el número de grado de libertad está dado por GL es igual a -1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Ahora, definiciones. La varianza muestral, que se nota como S cuadrada, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Ojo con eso. Denotada como sigma cuadrado. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños, por lo que está más cerca de la varianza poblacional que otras medidas de la varianza insesgada. La desviación estándar muestral, denotada como S, suele usarse como una estimación puntual de la desviación estándar poblacional, aunque una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar el S, que ya habíamos dicho que es la desviación estándar muestral, como una estimación de la desviación estándar poblacional. Razonable, bueno. Aunque la desviación estándar muestral es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estipulación puntual de la desviación estándar poblacional. Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos pasar a lo que es el problema, el ejemplo. Utilice las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para las desviaciones estándar para todas las calificaciones del crédito. Bueno, este crédito FICO se utiliza más en los Estados Unidos.
Pero vamos a resolver estos tres incisos. Se calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Abrimos, bueno, vamos a terminar de leer. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces abrimos nuestro que es el Minitab. Lo vamos a donde dice estadística, estadística básica y a una varianza. Aquí, por cierto, tenemos lo que son vamos a cancelar, ponemos lo que son las 100 personas con sus calificaciones FICO, y ya está. Y procedemos a hacer el ejercicio. Estadística, estadística básica, vamos a darle una varianza. Seleccionamos calificación FICO, vamos a aceptar. Por cierto, vamos a ver si tiene el 95% de nivel de confianza. Sí, exactamente. Está por default. Vamos a aceptar, aceptar. Ok, aquí tenemos el tamaño de la muestra que es 100, la versión estándar del 92.2, que en esta parte ya podemos contestar el inciso A, que dice la calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de calificaciones de crédito. Regresemos a un capítulo anterior. Recordemos que dice que la varianza muestral es la mejor estimación puntual. Entonces, pues viene siendo el 92.2. El 92.2 es la mejor estimación puntual para la desviación estándar de la población poblacional. Ok, teniendo en cuenta eso, vamos a un inciso B. Construir un intervalo de confianza del 95%, la cual ya lo hicimos. Este intervalo de confianza, hay dos tipos, está el del Bonnet y está el de chi cuadrada. Ahorita estamos viendo lo de chi cuadrada, por lo tanto vamos a enfocarnos aquí al de 81.0 y entre 107.1. Ok, recordemos que aquí en lo que es intervalo de confianza del 95%, lo que significa es que si agarramos una muestra de sobre 100 póngase 100 muestras, X número de datos, estas 100 muestras, el 95% va a salir entre esos límites mínimo y límite máximo, entre ese rango, del 81 al 107.1. Es por eso que nuestra desviación estándar está entre esos números, es el 92.2. Eh, Vamos con el inciso números, el inciso C, perdón. Dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. Ok. Vamos a estadística, a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a lo que es desviación estándar. Y hemos desviación de estándar. La desviación estándar de 75. Queremos saber sobre estimar el tamaño de la muestra, porque si vamos a estimar el margen de error, nos pide el tamaño de la muestra, pero no, aquí nos está dando el, el margen de error, que es el 10%, pero a un nivel de confianza del 95%, que está por default. Aceptar, aceptar. Y aquí los resultados nos arrojan que para tener un margen de error del 10%, eh, debe de haber un tamaño de muestra de 104 personas para tener este margen de error al 95% de nivel de confianza. Y mientras tanto la desviación estándar es del 75. Ok, pues por esto sería todo sobre este pequeño ejercicio que hicimos. Podemos proceder a hacer el siguiente eh, sobre lo mismo de estimación de la varianza poblacional. Dice este ejercicio. Ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatt
En el archivo de anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. B. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Básicamente que el inciso A, al momento que hagamos el inciso B, se va a responder. Porque de igual manera, si se quiere responder el inciso A, podemos optar por, ¿qué lo vamos a hacer? Por este método, estadística básica y en resumen gráfico. Pero para ahorrarnos ese paso, vamos a lo que es por mismo de una varianza. Eh, Vamos a lo que insertamos los datos, consumo de kilowatts, aceptar. Vamos a ver el intervalo de confianza del 95%. ¿Por qué en consumo? Porque por lo mismo que aquí nos está dictando que debe ser para la desviación estándar del consumo de energía, el 95%. Que 95% aceptar. Vamos a aceptar y listo. El tamaño de nuestra muestra es de 48. De hecho, aquí nos dice. La desviación estándar es de 692. Prácticamente la 162 es la estimación puntual de, de desviación estándar del consumo de energía po- poblacional. Construya un intervalo de confianza del 95%. Que el intervalo de confianza sobre la chi cuadrado viene siendo entre los mínimo de 576 y máximo de 867. Es por ello que nuestra desviación estándar se encuentra entre ese rango. Entonces, pues ya está resuelto estos dos incisos, el inciso A y el inciso B. Vamos a lo que es el inciso C. Se calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, o una desviación estándar de 250 kilowatts, a un nivel de conversión del 90%. Pues vamos a estadística, vamos a potencia y tamaño de la muestra por estimación, desviación estándar y vamos a desviación estándar. Es de 250. Vamos a estimar el tamaño de la muestra con un margen de error de 10% y nuestro nivel de confianza del 90%. Aceptar, aceptar. Entonces, para tener un margen de error del 10%, nuestro tamaño de la muestra debe ser de 921. Mientras tanto, aquí nuestro tamaño de la muestra es de 98. Eh, pues con esto podemos concluir con este subtema de estimación de la varianza poblacional. Y en sí, sobre el tema de lo que es estimación y tamaño de la muestra, que es el tema general. Nos pasamos a lo que es el 8. En el tema de prueba de hipótesis veremos unos subtemas. Como primer subtema vemos lo que es el 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Vemos algunas definiciones que dice así. En estadística, una hipótesis de una afirmación o observación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o una prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla de evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado es particular, es muy pequeña, cumplimos que probablemente el supuesto es incorrecto. En pocas palabras, es un procedimiento estadístico para decidir si una afirmación sobre una población es probablemente cierta o no. Para eso nos sirve lo que es la hipótesis.
Ahora, la hipótesis nula se denota como H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, una media o una desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos fingir que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. El H0 es la expresión simbólica de lo que el parámetro igual, el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa se denota como H1 o HA. Es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe de emplear algunos de estos símbolos, ya sea el menor, mayor o bien el símbolo de desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. En pocas palabras, lo que es la prueba de hipótesis, se manejan dos hipótesis, que es la nula y la alternativa. La nula se denota como H0, prácticamente se le pone el símbolo de igualdad para ver si lo que es la parámetro poblacional, poblacional es igual. Y la hipótesis alternativa viene siendo con varios tres tipos de símbolos, que es menor, mayor o desigual al valor del parámetro poblacional. Que recordemos que podemos usar lo que es la proporción, la media o la desviación estándar. Método de prueba de hipótesis. Dice, la región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, notado como alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera si el estadístico de prueba cae en la región crítica. Rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error a rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Prácticamente aquí es sobre nuestro nivel de significancia. Recordemos que el nivel de significancia podemos tomar, las más comunes son dos, que es el 0.01 y es el 0.05. Nuestro valor de significancia viene siendo lo más pequeño posible, es como un porcentaje que estamos arriesgándonos a rechazar la hipótesis nula, aunque ésta sea cierta. Tenemos un pequeño margen de error, por decirlo así, para poder rechazarlo en caso de que la hipótesis nula sí sea cierta. Entonces, eh, con esto tenemos lo que es la método de prueba de hipótesis. Tenemos también un valor de crítico, que es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores establecidos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se presenta a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Lo que comentaba, aquí prácticamente lo que dice obtener un valor de estadístico que sea tan extremo, a eso se refiere. eh, que tomamos un valor de significancia un poquito, pues, lo más, digamos, preciso posible, lo más pequeño posible. Por ejemplo, el 0.1, que viene siendo un poquito estrecho, lo que es para la aceptación, bueno, para no rechazar. Aquí la palabra correcta es, no tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula, o sí tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula. En este caso, depende de nuestro valor P. Si el valor P está por debajo de nuestro nivel de significancia, pues tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula. Ahora, si nuestro valor P está sobre arriba de nuestro valor de significancia, entonces no tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula. Eh, Vamos al siguiente. Tipo de prueba de hipótesis.
Aquí la prueba de hipótesis habla más sobre la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alterna. Como habíamos mencionado, hay tres tipos. Existe la prueba de dos colas, que viene siendo la desigual o desigualdad, que es un signo de igual con una línea atravesada. Dice, la región crítica se encuentra entre las dos regiones, cola extrema bajo la curva, que podemos ver que está sombreado, tiene un pequeño sombreado hacia los extremos. Ahora, prueba de la cola a la izquierda, que viene siendo pues negativo, se denota con el menor, con el signo menor. En este caso, dice, dice aquí, la región crítica se encuentra en la región cola, extrema hacia la izquierda, bajo la curva. Como podemos ver, está sombreado de oscuro al lado izquierdo. Es por eso se le dice cola izquierda, pero en realidad es menor el signo. Se denota como la hipótesis alterna. De hecho, por eso todos tienen H1, H1, H1. Podría ser también HA, HA o HA. Entonces, tenemos también el caso contrario, que viene siendo cola hacia la derecha. Aquí es el símbolo mayor, mayor A. Entonces, con esto concluimos los tipos de prueba de hipótesis, pero prueba de hipótesis alterna. Ahora, decisiones y conclusiones. En procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula. Lo que viene comentando, aquí como trabajamos sobre valor P, el valor P es la que se compara con nuestro nivel de significancia. En este caso, nuestro nivel de significancia viene siendo el 0.01 o el 0.05. Un dato curioso de acá, bueno, que debemos tomar en cuenta siempre, es que si nuestro nivel de significancia es de 0.05, nuestro valor de confianza viene siendo el 95%. Entonces, de igual manera, si nuestro valor de significancia es de 0.01, nuestro valor de confianza viene siendo el 99%. Regresando a lo que es la explicación de aquí de las decisiones y conclusiones, cuando nuestro valor P es menor a lo que es el valor de significancia, pues tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula. De ser lo contrario, de ser que nuestro valor P es mayor a que es el valor de significancia, pues no tenemos la suficiente prueba para rechazar la hipótesis nula. Y entonces puede, así que no podemos tomar tampoco, si la hipótesis nula no la rechazamos, porque nuestro valor P está alto, lo que es la hipótesis alternativa, pues se descarta. Entonces, procedemos con lo siguiente. Criterio de decisión. Las decisiones de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P, lo que venía comentando, de prueba de hipótesis con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Pues básicamente es lo que ya había explicado. Que el valor P puede ser menor o igual a alfa. Se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Redacción de la conclusión final. Tenemos un pequeño diagrama donde podemos observar inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si se rechaza la hipótesis nula, tenemos dos opciones. Que si se rechaza la hipótesis nula, eh, se dice en el planteamiento de conclusión final, se denota así. Existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de, y en dado caso de que no se rechace la hipótesis nula, el planteamiento de la conclusión final sería lo siguiente. No existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que, entonces
Este planteamiento sería lo correcto, sería el planteamiento correcto. Ahora, en caso contrario, que la afirmación original no contiene la igualdad y se convierte en hipótesis alternativa, se dice lo siguiente: rechazar la hipótesis nula, sí, dice los datos de la muestra, en el planteamiento se le dice los datos de la muestra sustentan la afirmación de que, en dado caso de que no se rechace la hipótesis nula, la planteamiento sería lo siguiente: no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original de que. Entonces, este tipo de planteamientos es lo correcto, cómo se debería de decirlo al momento de que si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula, para poder tomar lo que es la hipótesis alternativa. También eso sería. Vamos con el último, que viene siendo errores en la prueba de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad del error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizar un nivel de significancia alfa particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en hipótesis nula. Con esto podemos concluir con las definiciones y un poquito lo teórico para poder entender a lo que son los siguientes subtemas que veremos a continuación. Bien, continuando con el tema de prueba de hipótesis, vamos al subtema del 8.3, que es prueba de una afirmación respecto a una proporción. Como objetivo tenemos someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. En este caso vamos a usar el método del valor P. Dice, tenemos un ejemplo sobre esta prueba que es sobre bombas de gasolina. Dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Ok, procedemos a abrir nuestro mini tab para poder realizar este ejercicio. Vamos a donde dice estadística, estadística básica y vamos a donde dice una proporción. Vamos a datos resumidos y procedemos a ingresar los datos. El número de ensayos, en este caso, como vamos a hacer una prueba sobre las bombas imprecisas, sería 1299. El número de ensayos sería el total de las bombas, ¿no? Entonces haríamos una suma de las bombas imprecisas más las bombas precisas. En total serían 6985. Ok, vamos a realizar la prueba de hipótesis a la proporción hipotética que aquí nos marca que es del 20%. Recordemos que en la prueba de hipótesis existe la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces la hipótesis nula siempre va a ser la igualdad. Entonces, en este caso es igual al 20%. Y la hipótesis alterna viene siendo diferente al 20%. En este caso puede ser menos o puede ser más. Aquí en el ejemplo nos marca que debe ser menos. Entonces, primero vamos a poner lo que es la hipótesis nula, que viene siendo el punto 20. Vamos a opciones y ponemos que viene siendo menor que, dice, proporción menor que la proporción hipotética. Recordemos que esta hipótesis alterna viene siendo menor, entonces es la cola hacia la izquierda.
El nivel de confianza, vamos a ponerlo, porque aquí lo pone el 95%, pero es por default, pero lo vamos a poner el del 99, ya que el nivel de significancia es de 0.01. Entonces, el 1% más el 99%, completamos el 100, el 100% de nivel de confianza. Aceptamos, aceptamos, y aquí nos da el resultado obtenido. Entonces, aquí está lo que he explicado hace un momento. Hipótesis nula, que vemos que es igual al 20%, y la hipótesis alterna, que es menor que al 20%. ¿Por qué menor? Porque aquí lo marca el ejercicio, que dice, para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Vamos a probar si es cierto que la cantidad esta es menor que el 20%. Entonces vamos a ver el número de muestra es de 6.985. La media del evento, la media de la muestra es de, perdón, el evento que viene siendo las bombas imprecisas es de 1.299. Eh, muestra de la proporción viene siendo el 0.185970. El límite superior del 99% para la proporción es de 0.1970, que es el límite, ¿no? El límite. Es decir, que aquí podemos ver que no llega al 20%, como podemos ver, llega hasta el 19.70. Lo vamos a enfocar lo que es el valor P, que como venía diciendo, que es la comparación que vamos a hacer con nuestro nivel de significancia. Un pequeño dato para recordar es que nuestro nivel de significancia es el 0.01. Entonces, para que nuestra hipótesis nula ya sea rechazada, eh, en este caso el valor P debe ser menos que nuestro nivel de significancia, lo cual es lo que podemos observar. Nuestro valor P es menos que el 0.01. Entonces tenemos la suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que viene siendo que al menos, ese sería, al menos 20% de las bombas de gasolina de la ciudad son imprecisas. Entonces, esa sería nuestra afirmación de la hipótesis nula, que el 20%, menos del 20% de las bombas son imprecisas. Con esto podemos concluir con este ejercicio y nos pasamos al siguiente ejercicio sobre el mismo subtema. En este segundo ejercicio es de detectores de mentiras. Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilicen un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, abrimos nuestro Minitab. Vamos a lo que es estadística, estadística básica y vamos a donde dice una proporción. Vamos a lo que es datos resumidos, número de ensayos, que viene siendo el número de ensayos, quizá, perdón, es en este caso vamos a ver los resultados correctos, que vamos a ver que al menos del 80% de las veces son correctos. Ese es 74. Número de ensayos totales serían 98. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. Proporción hipotética nos pide que es el 80%, punto 80. Recordemos que la hipótesis nula viene siendo la igualdad que es igual al 80%. La hipótesis alterna viene siendo que nos dicta que menos del 80% de las veces. Entonces, lo vamos a ingresar aquí en hipótesis alterna, menos del 80%.
la proporción hipotética viene siendo el 80, que es la igualdad, debe ser menos que la proporción hipotética. Ok, el nivel de confianza es de 95, ya que el nivel de significancia nos pide el 0.05. Recordemos que del 0.05 lo pasamos a porcentaje, sería el 5%, más el 95% de confianza, nivel de confianza sería el 100%. Entonces es por eso que lo dejamos así como default. En métodos, pues vemos dos tipos, pero estamos usando el que ya está por default, que es exactos. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí nos da un pequeño resumen. El número de muestras es de 98 en total. El evento que estamos haciendo es la cual los resultados son correctos, que son 74, perdón. Muestra de la proporción desde 0.7551. Límite superior del 95% de nivel de confianza para la proporción es de 0.8250. En este caso, vemos que supera el 80%. De hecho, aquí lo podemos ver también con el valor P, que es el que estamos usando mayormente. El valor P lo comparamos con el nivel de significancia, que recordemos que es el 0.05, lo contrario del nivel de confianza. Entonces, si nuestro valor P es menor a nuestro valor de significancia, que es el 0.05, es rechazada la hipótesis nula. En este caso, nuestro valor P es mayor a nuestro valor de significancia, lo cual no hay suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Y entonces la alternativa no la podemos tomar. Concluimos que en este ejercicio que la hipótesis nula, el resultado de los polígrafos, de los que son correctos, es mayor que el 80%, es igual o mayor que el 80%, que quiere decir que esta prueba que quisimos hacer, que es menor que el 80% de las veces, no es correcto, esta no la tomamos, porque el resultado nos da diferente, el resultado nos da el 0.8250, que es el límite real sobre el 95% de nuestro nivel de confianza. Entonces, quiere decir que tomamos la hipótesis nula. Con esto podemos concluir con este subtema sobre la prueba de afirmación respecto de una proporción. Y continuamos con el siguiente subtema. Continuamos con el tema de prueba de hipótesis. Estamos en el subtema 8.4. Este es prueba de una afirmación respecto de una media cuando la desviación estándar poblacional es conocida. Como objetivo tenemos someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con una desviación estándar población conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos son los siguientes. Conocimiento de la desviación estándar poblacional. El tamaño de la muestra debe ser mayor a 30. Ahora, si el tamaño de la muestra es menor a 30, este debe de cumplir con las condiciones de normalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos al ejercicio. Tenemos el ejemplo de barcos sobrecargados. Dice, debido a una estimación obsoleta de pesos medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barco. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales, donde el tamaño de la muestra es de 40 y lo que es la media de la muestra en libras es de 172.55. Las desviaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Aquí este dato es muy importante porque aquí ya nos está dando lo que es el tamaño de la desviación estándar de la población, que es 26. Utilice estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras.
que era la recomendación de pesos de M0404 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método de valor P. Ok, pasamos a lo que es el- nuestro ejercicio. Abrimos el Minitab y nos vamos a lo que es estadística. Estadística básica y vamos a Z de una prueba muestral. Vamos donde dice datos resumidos y aquí nos vamos a insertar dato por dato. Dice que el tamaño de la muestra es de 40. La medida de la muestra, que viene siendo de la muestra que es X, es 172.55 y la desviación estándar conocida. Bueno, como ya sabemos, esta es la desviación estándar poblacional. Eh, entonces viene siendo 26. Regresamos. Realizar prueba de hipótesis, media hipotética. La media hipotética viene siendo en 166 libras, que viene siendo, dice, someter a prueba la afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras. Esta es nuestra media hipotética. Ahí está. Vamos en opciones. Aquí es muy importante que nuestro nivel de confianza sea 95, ya que como aquí en el ejercicio nos pide un nivel de significancia de 0.05, en porcentaje sería 5%, entonces 95 más el 5% sería el 100% en total. Entonces, por eso es que aquí el nivel de confianza es el 95. Hipótesis alterna, ya que tenemos nuestra hipótesis nula, que es la igualdad igual a 90 perdón, igual a 166.3, nuestra hipótesis alterna va a ser mayor que 166.3 libras. Mayor. Vamos a aceptar, y con esto tenemos los datos. Aquí, como podemos ver, es lo que acabamos de ingresar. Dice hipótesis nula es igual a 163, perdón, 166.3, lo que es en libras. Y nuestra hipótesis alterna es de mayor a 166.3 libras. Ok, es por eso que aquí nos dice, eh, dice, utilice estos datos para someter una prueba de afirmación que los hombres tienen un peso medio mayor a, aquí, 166.3. Ok, en estadísticas descriptivas tenemos el valor de la muestra, el tamaño de la muestra que es 40, la media de la muestra que viene siendo 172.55, el error de estándar de la media es de 4.11, límite inferior del 95% para nuestra medida de población de la muestra es de 165.79. Aquí también nos dicta desviación de la estándar de conocida, es de 26, lo que acabamos de ingresar. Okay, nuestro valor Z es de 1.52 y aquí el valor P, que viene siendo importante, que dice que usemos el método de valor P, es el 0.064. El valor P lo usamos lo comparamos con el nivel de significancia, que recordemos que el nivel de significancia, perdón, viene siendo el 0.05. Entonces, si tenemos el menor a eso, el menor que a 0.05, tenemos la suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Pero en este caso es lo contrario. El valor P es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces no tenemos la suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, no podemos tomar la hipótesis alterna. Nos quedamos con la hipótesis nula. Entonces, podemos concluir en eso. Tomamos la hipótesis nula. La hipótesis nula, pues básicamente es igual a 163, perdón, 166.3 libras, que es lo que nos marca.
aquí el ejercicio. Y pues con esto podemos concluir en este pequeño ejercicio y nos pasamos al siguiente. Continuando con este ejercicio de la Coca-Cola del subtema 8.4, dice, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con un medio de onzas de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. ¿Ok? Aquí abrimos nuestro Minitab para poder hacer este ejercicio. Nos vamos a estadística básica, abrimos Z de una muestra y nos vamos a datos resumidos. Voy a borrar estos datos. Y dice que el tamaño de la muestra viene siendo de 36 latas. La media de la muestra viene siendo lo que son 12.19 onzas. Deviación estándar conocida viene siendo que es el tamaño de todas las latas de Coca-Cola de 0.11 onzas. La media hipotética viene siendo la media hipotética 12 onzas, que supuestamente es lo que se afirma en la etiqueta de las latas de Coca-Cola. Esa va a ser nuestra hipótesis nula y vamos a poner nuestra hipótesis alterna. Nuestra alterna va a ser diferente a lo que es la hipótesis nula, que viene siendo 12, diferente a 12. Nuestro nivel de confianza va a ser del 99%, ya que nuestro nivel de significancia pide que sea del 0.01. Entonces, esto en porcentaje sería 1%. 1% más el 99 sería 100%. Entonces, es por eso que se le pone el nivel de confianza del 99%. Aceptar. Damos a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos lo que acabamos de ingresar de nuestra hipótesis nula, que viene siendo igual a 12 onzas, según lo que dice la etiqueta. Tenemos la hipótesis alterna, que viene siendo pues diferente a 12. Entonces, con estos dos vamos a poder, vamos a hacer a checar los datos que nos dieron. Tenemos lo que es el tamaño de la muestra de 36 latas. Tenemos la media de la muestra de 12.19. Tenemos el error estándar de la media de 0.0183. Y aquí es algo importante, ya que este es nuestro valor de confianza del 99% de la muestra, que quiere decir que si agarramos las 36 latas otra vez y hacemos una prueba nuevamente, nuestro verdadero, nuestra verdadera, ahora sí que media, está entre los 12.1428 y entre los 12.2372 onzas, que es el verdadero media de nuestras muestras que vayamos a tomar a futuro. Entonces, vemos también aquí lo que es el valor P, que aquí este valor P es importante para poder saber si rechazamos nuestra hipótesis nula o igual manera tomamos la hipótesis alterna. Recordemos que nuestro nivel de significancia es de 0.01, entonces para poder saber si lo rechazamos, el valor P debe estar eh, por debajo de este valor de significancia. Por lo tanto, tenemos la suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna. Que la hipótesis alterna viene siendo que es diferente a 12 onzas. Eh, por esta parte podemos concluir que lo que viene en la etiqueta de afirmación, que cada lata tiene 12 onzas, pues no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque pues supuestamente aquí en nuestro ejercicio que acabamos de hacer nos marca diferente, nos marca que es diferente a 12 onzas. Entonces, con eso terminamos en el tema de prueba de afirmación respecto a una media, cuando la desviación estándar poblacional es conocida.
Así pasamos al siguiente subtema. Continuamos con el tema, continuamos con el tema prueba de hipótesis. Estamos en el subtema 8.5, que es prueba de una afirmación respecto a una media cuando la división poblacional es desconocida. Objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la división estándar poblacional mediante el uso de un método formal de una prueba de hipótesis. Los requisitos son los siguientes. Dice, tamaño de una muestra debe ser mayor a 30. Ahora, si el tamaño de la muestra es menor a 30, este debe de cumplir con los datos, debe de cumplir con las condiciones de normalidad. Ahora pasemos a un pequeño ejemplo. Dice acá, ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de una carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según los datos de Singular. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Ok, pasamos a lo que es nuestro Minitab. Lo abrimos. Esperamos que cargue un rato, un momento, y continuamos con nuestro ejercicio. Ok, nos vamos a lo que es estadística, estadística básica, y abrimos donde dice test de una muestra. Aquí tenemos dos opciones. Vamos a poner lo que es datos resumidos, la cual vamos a ingresar uno por uno. Dice que el tamaño de la muestra es de 40 velocidades. Y media de la muestra, aquí igual nos menciona que la media de la muestra es de 68.4. Y de versión estándar viene siendo, aquí está, de 5.7 millas por hora. Ok. Aquí también dice realizar prueba de hipótesis. Estamos en la casilla para activar nuestra media hipotética. Nuestra media hipotética viene siendo el límite máxima de velocidad, que es el 65 millas por hora. 65 millas por hora, nuestra media hipotética. Que de ahí va a partir si la hipótesis nula es igualdad, que quiere decir que la media viene siendo igual que a 65, que pues ahora sí que nuestra muestra, la media de nuestra muestra es igual a 65 en nuestra hipótesis nula. En nuestra hipótesis alterna viene siendo máxima, que aquí nos dicta. Máxima eh, permitida de 65 millas por hora. Entonces vamos en opciones. Aquí tenemos el nivel de confianza. Como nos pidió el nivel de significancia de 0.05, entonces, o por obvias razones, nuestro nivel de confianza es de 95%. ¿Por qué? Porque si nuestro nivel de significancia lo pasamos como porcentaje, viene siendo el 5%. Y el 95 más 5 se hace el 100. Entonces, aquí vemos que todo está correctamente ingresado. Ok, los que le comentaba. Hipótesis alterna. Vamos a escoger cola a la derecha, porque aquí nuestro texto marca que dice someter a prueba la afirmación que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Entonces, la media es mayor. Esto es nuestra hipótesis alterna, que la media es mayor que la media hipotética. La media hipotética, pues recordemos que viene siendo la 65 millas por hora. Entonces, vamos a aceptar y aquí automáticamente nos dan el resultado. Dice, estadística descriptiva. El tamaño de nuestra muestra es de 40, la cual estos datos lo ingresamos hace un momento. Nuestra media es de 68.4, la división estándar es de 5.7, que todos estos dos datos es el tamaño de nuestra muestra, ¿no? No poblacional.
Error estándar de la media es de 0.901. Límite inferior del 95% para la media de población de la muestra es de 66.882. Aquí el valor test es de 3.77 y nuestro valor P es de 0.000. Ok. Aquí el más importante es el valor P, ya que, como les comentaba, nuestro nivel de significancia es de 0.05. De ahí depende si vamos a aceptar nuestra hipótesis nula o lo vamos a rechazar. Como recordemos un pequeño dato, que es que si nuestro valor P es menor que nuestro nivel de significancia, entonces tenemos la suficiente prueba para poder rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna. Entonces, como podemos ver, pues sí es menor que nuestro nivel de significancia. Entonces, tenemos la suficiente prueba para poder rechazar nuestra hipótesis nula. Con esto podemos concluir que efectivamente eh, nuestros, la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio que viene sobre el mismo subtema, pero con otro ejemplo, con otros datos diferentes. Dice acá, ejercicio emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalente de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 0.5 toneladas. Ok, aquí va a ser lo contrario. En vez de ser mayor, va a ser menor. Abrimos nuestro Minitab. Igual podemos usar el mismo, borramos nada más los datos y aquí está, eliminar. Y nos vamos otra vez a estadística, estadística básica y test de una muestra. Igual datos resumidos, borramos los datos que ingresamos anteriormente para comenzar de cero. Vamos a tamaño de la muestra. Aquí nuestro tamaño de la muestra es 32 y como recordemos la regla, dice requisitos. El tamaño de la muestra debe ser mayor a 30. Entonces aquí cumplimos uno de los requisitos. Es 32. Dice, el tamaño de la muestra es 32. Media de la muestra es de 7.78. Desviación estándar. La desviación estándar viene siendo de 1.08. Y aquí media hipotética, que la media hipotética viene siendo lo que es el límite, digamos así, media de gases invernadero, es de 0, perdón, es de 8.5 toneladas. Vamos en opciones. Nuestro nivel de significancia, perdón, nuestro nivel de confianza es de 95 y nuestro nivel de significancia automáticamente es el 0.05. Entonces, hipótesis alterna. Aquí es mayor, aquí es igual y aquí es menor. Menor. Aquí la media es menor que la media hipotética. Como los marca aquí, dice, utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter una prueba de afirmación que los automóviles tienen una emisiones media de gases de invernadero menor, aquí está la palabra clave, menor, de lo que es la media hipotética, que es de 0.05, 8.05, perdón, 8.05 toneladas. Media hipotética. Damos a aceptar y automáticamente aquí nos da lo que son los resultados.
Como podemos ver aquí nuestra prueba, como ya habíamos ingresado, nuestra hipótesis nula es de eh, pues igual a el 8.5 toneladas. Y nuestra hipótesis alterna es menor que 8.5 8.5 toneladas. Ok, aquí en estadística descriptiva tenemos el tamaño de la muestra, que es 32. Tenemos la media, que es de 7.78. Y tenemos la división estándar de 1.08, que es el tamaño de la muestra. Error estándar de la media, que es de 0.191. Límite superior del 95% para media de población de la muestra. Es de 8.104. Ok. Entonces, aquí tenemos el valor que es menor 3.77 y el valor P, que como ya habíamos comentado, el valor P aquí es nuestro valor más importante, ya que depende de nuestro nivel de insignificancia, vamos a tener la suficiente prueba para poder rechazar lo que es la hipótesis nula. Entonces, ya teniendo en cuenta que el valor P es 0.000, pues tenemos la suficiente prueba para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que efectivamente, como menciona el dato, estamos afirmando que los automóviles tienen emisiones de media de gases invernadero menor que el 8.5 toneladas. Entonces, efectivamente, nuestra hipótesis alterna es aceptada. Con esto concluimos con este subtema del 8.5 de prueba de una afirmación respecto a una media cuando la desviación estándar este, pues es desconocida, poblacional es desconocida. Ok, pasamos con el siguiente subtema. Continuamos con lo que es el tema de prueba de hipótesis, ahora en el subtema 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. Como objetivo tenemos lo siguiente: someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos son los siguientes. La muestra es aleatoria simple. También la población tiene una distribución normal. Teniendo en cuenta esto, procedemos a hacer un pequeño ejercicio que está planteado sobre pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales como un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Abrimos lo que es nuestro Minitab. eh, Así está en blanco. Vamos a estadística básica y vamos a donde dice una varianza. Aquí en una varianza literalmente nos está dando estas opciones. Vamos a donde dice desviación estándar de la muestra. Aquí no va a aparecer nada por default, va a estar vacío. En tamaño de la muestra viene siendo 40, que son los 40 hombres. La desviación estándar de la muestra viene siendo 11.3 latidos por minuto. Aquí va a estar igual, no va a estar activado lo que es la prueba de hipótesis, pero lo vamos a activar. Nos pide un valor. Este valor va a ser de 10 latidos por minuto. Recordando que en la prueba de hipótesis existe dos hipótesis. La hipótesis nula, que viene siendo la igualdad, y la hipótesis alterna, que viene siendo diferente, ya sea mayor o menor o ambas. En este caso estamos planteando la hipótesis nula, que sería el 10 latidos por minuto. Damos en opciones y nos pide un nivel de confianza. Ok, aquí como el nivel de significancia es de 0.05, bueno, el 5%, entonces lo contrario que viene siendo el nivel de confianza es del 95%.
Entonces aquí lo dejamos tal y como está por default. En la hipótesis alterna vemos que existen tres opciones. Vamos a ver qué nos está pidiendo el ejercicio. Dice, para someter a prueba la afirmación que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor, que está mayor a 10. Entonces vamos a ponerlo como mayor a 10. Damos a aceptar, aceptar, y aquí tenemos los resultados. Aquí en estadística descriptiva tenemos lo que es el tamaño de la muestra, 40 datos, que son los 40 hombres. Tenemos una desviación estándar sobre la muestra, que viene siendo 11.3. Y tenemos la varianza. La varianza más que nada es la desviación estándar al cuadrado. Igual aquí tenemos lo que estamos planteando hace un momento, la hipótesis nula, que viene siendo la igualdad de 10 latidos por minuto. Tenemos la hipótesis alterna, que es lo que se plantea en el ejercicio, que es mayor a 10 latidos por minuto. Entonces, aquí lo que nos interesa es el valor P, que viene siendo lo que vamos a comparar con el nivel de significancia del 0.05. Este nivel de significancia, eh, bueno, perdón, el valor P, si es menor al valor de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como es mayor el valor P que el nivel de significancia, no hay suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no se puede tomar en cuenta la hipótesis alterna. Entonces quiere decir que la hipótesis nula es igual a 10 latidos por minuto. De hecho, estos latidos por minuto igual lo podemos ver como en el límite inferior del 95% del nivel de confianza que se está usando. El nivel de confianza aquí nos marca como límite inferior del 9.6. Por decirlo así, que el límite inferior de latidos por minuto viene siendo el 9.6, lo cual entra lo que es los 10 latidos por minuto. Entonces, en pocas palabras, se acepta la hipótesis nula y no se puede considerar la hipótesis alterna. Con esto concluimos con este pequeño ejercicio y nos pasamos al siguiente ejercicio. Continuando con el segundo ejercicio, que es calificaciones en el examen de estadística, dice lo siguiente. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Procedemos a abrir el Minitab para poder realizar este ejercicio. Este, Vamos a estadística básica, y vamos a una varianza. Seleccionamos lo que es desviación estándar de la muestra. Vamos a ver el tamaño de la muestra. Aquí está. El tamaño de la muestra que tenemos es 27. Son las 27 calificaciones. Dice desviación estándar de la muestra, que viene siendo a las 9.3. Y vamos a realizar la prueba de hipótesis. Marcamos la prueba de hipótesis y nos pide un valor. El valor que se está manejando para la prueba de hipótesis, que si es menor esta división estándar a esta división estándar. Si este es menor a la mayoría, que si tiene una variación menor. Entonces nuestra prueba de hipótesis viene siendo 14.1. 14.1. Recordemos que en la prueba de hipótesis tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, que viene siendo la igualdad. En este caso sería igual a 14.1. Y la hipótesis alterna, que viene siendo diferente, ya sea mayor o menor o ambas partes. Ok, ahorita lo veremos más a detalle. Aquí dice nivel de confianza. Aquí nivel de confianza está por default el 95%, pero el nivel de significancia nos pide el 0.01. Entonces, automáticamente el nivel de confianza sería del 99. En hipótesis alterna, como veníamos comentando,
Existe tres tipos. Diferente a lo que es la hipótesis nula, menor que la hipótesis nula o mayor que la hipótesis nula. Aquí el problema nos dicta que debe ser menor. Dice, para someter a prueba la afirmación que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces vemos la cola hacia la izquierda, menor. Vamos a aceptar, aceptar. Aquí automáticamente nos da los resultados. Dice en estadística descriptiva, tenemos el tamaño de la muestra que es 27, la desviación estándar sobre la muestra que es de 9.3 y la varianza, que más que nada es la desviación estándar al cuadrado. Ok, aquí tenemos en un pequeño resumen un poquito más detallado lo que es la hipótesis nula, que viene siendo la hipótesis nula es igual a 14.1 y la hipótesis alterna, perdón, es menor que 14.1. En este caso, lo que es el valor P es el valor que nos estamos tomando en cuenta más importante, es el valor más importante, ya que nos estamos basando con el nivel de significancia, nos comparamos con este nivel. Como el valor P es menor que el nivel de significancia, que es 0.01, en este caso es 0.006, eh, podemos decir que tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y tomamos la hipótesis alterna. Quiere decir que efectivamente el valor de 9.3 tiene menos variación que otros grupos que por lo regular es el 14. La desviación estándar, que viene siendo grupal de la población, por decirse, es de 14.1. Entonces, y de este grupo en específico es de 9.3. Entonces, en pocas palabras, se toma la hipótesis alternativa. Con esta concluimos con este subtema que es de prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Y por el momento es todo. Hasta aquí queda explicado lo que es la prueba de hipótesis. Gracias.